Ormaya, licenciado en nutrición, y hoy día vamos a hablar sobre la diabetes en tiempos de COVID, ¿no? ¿Por qué se produce? ¿Cómo podemos mejorar la condición o tal vez prevenirlo? ¿Qué tipo de alimentos se deben de consumir? ¿Qué tipos de alimentos tratar de evitar, de no consumir en exceso? Y además estaremos respondiendo todas sus dudas, sus inquietudes, para que vayan aprendiendo junto con nosotros. ¿Ok? Profesor, ¿quiere presentar, Sí. hablar un poquito? Bueno, ante todo, buenos días, saludarlos por este medio. Siempre es muy bueno conversar sobre problemas de salud, y en este caso el tema de la diabetes es algo que es sumamente trascendente, ¿no? ¿Por qué? Porque recordemos que la diabetes es un problema metabólico, ¿no? En la cual hay un trastorno en el metabolismo de los carbohidratos, sobre todo los carbohidratos simples, ¿no? Entonces, lamentablemente hay procesos en los cuales se sube la glucosa, que se llama hiperglicemias, ¿no? Y nos afecta enormemente el estado de salud de las personas, ¿no? Entonces, vamos a conversar en relación a este trastorno metabólico. Y cuando hablamos de trastorno metabólico, lamentablemente es una patología que nos puede conllevar a muchos riesgos en la salud, ¿no? Y hay que tratar de evitar esos riesgos, ¿no? Si una persona con diabetes no es que es una persona que, por decirlo así, esté condenada, sino simplemente tiene que cambiar definitivamente sus estilos de vida. Ya el esquema dietético y el esquema de los estilos de vida tiene que cambiar enormemente en esta persona con diabetes, ¿no? Claro. Incluso en algunos casos la diabetes, por ejemplo como la tipo 1, o sea, pueden llevarlo hasta la muerte, ¿no? Muchas personas tal vez no le toman el peso debido por una mala alimentación, ¿no? Dicen que, bueno, no pasa nada, me tomo una gaseosita, no siguen comiendo de la misma manera, pero ya llega un punto crítico donde en algunos casos suceden hasta amputaciones, ¿no? Pierden sus extremidades a causa de la diabetes, así que es algo muy importante que debemos de tener en cuenta. ¿Qué sucede? ¿Por qué pasa esto? O sea, se produce la diabetes en muchos casos, por ejemplo, como en el tipo 1, es donde el páncreas ya no secreta insulina. Entonces, como no secreta insulina, el exceso de alimentos, ¿no?, que se transforma en glucógeno, la glucosa se eleva en sangre. Entonces no hay cómo bajarlo. Por ende ya las personas con diabetes tipo 1 tienen que recurrir a la hormona de forma exógena, ¿no? Ponerse insulina, tomar otro medicamento como la metformina, ¿no?, para poder bajar el índice glicémico de los alimentos. En el tema de la diabetes tipo 2, son las personas que, o sea, sí producen insulina, pero no producen normalmente como una persona normal, sino poca. ¿Qué es lo que pasa? Cuando nosotros, por ejemplo, con el profesor comemos algún tipo de alimentos, ya se transforma en glucosa, circula por la sangre y tiene que entrar a la célula. En este caso, la célula muscular, ¿ya? Pero para que la glucosa se transporte a la célula muscular, tiene que haber una llave, ¿ya? Supongamos que en el bíceps, ya que la célula muscular, hay una puerta que tiene una llave, y la llave es la insulina que produce el páncreas. Entonces, viene la insulina, abre la llave y la célula de glucosa entra al músculo para posteriormente ser utilizado como energía. Pero ¿qué es lo que pasa cuando eres irresistente a la insulina? O sea, no viene la llave, o sea, la insulina no abre el portal, entonces la glucosa no entra a la célula muscular, y es ahí donde empieza la enfermedad. ¿Correcto, profesor? Sí, o sea, justamente para remarcar lo que menciona Carlos, es justamente eso lo que pasa, ¿no? O sea, lamentablemente por la inadecuada alimentación que nosotros tenemos, forzamos de una u otra manera que nuestro páncreas produzca una mayor cantidad de insulina, ¿no? Recordemos que lamentablemente por un tema de hábitos alimentarios la población consume muchos productos ultraprocesados, ¿no? Estamos hablando de exceso de azúcares, en otras palabras. Recordemos también que es mucho la carga de carbohidratos que nosotros consumimos, o sea, en otras palabras, es demasiado el consumo de tallarines, de arroz, de pan, de tubérculos, etcétera, etcétera, y eso lamentablemente hace que la población por lo menos tenga varios trastornos a largo plazo. O sea, no es que mañana me dé la diabetes, estamos hablando de la diabetes tipo 2,
que es la que se ocasiona en relación a estos malos hábitos alimentarios, ¿no? Entonces, con el paso del tiempo, el páncreas va a producir una mayor cantidad de insulina en respuesta a este alto consumo básicamente de carbohidratos. Pero lógicamente, como todo órgano, esto ya tiene un punto límite, ¿no? Y ya cuando llega a ese punto límite, se produce lo que se llama la resistencia a la insulina, ¿no? Que lamentablemente afecta enormemente a la población, ¿no? Entonces, vamos a conversar en relación a ello, ¿no? Este problema de diabetes sí tiene que ser muy manejado debe haber mucha educación alimentaria en el caso de las personas. ¿Por qué? Porque este exceso de azúcar es sumamente perjudicial para todas las células, ¿no? Y puede ocasionar graves problemas, ¿no? Problemas a nivel renal, problemas, hay muchos casos en la cual no hay una adecuada circulación, y es por eso que se producen estos problemas que pueden suscitarse luego en la amputación de los miembros, ¿no? Y sobre todo miembros inferiores. Otra cosa importante es que el diabético siempre tenga un control adecuado de sus glicemias, ¿no? Y bueno, si bien es cierto que sería necesario el consumo de medicamentos, pero la idea es que con una dieta adecuada, pues el consumo de medicamentos sea más manejado, ¿no? Entonces eso es lo importante en el tema de la diabetes. Ahora, otro aspecto es de repente qué consumir, ¿no? Y ahí sí vamos a hablar un poquito por grupos de alimentos, ¿no? Para poder tener claro, ¿no? No sé si querías justo acotar el tema de índice glicémico, Carlos. Ya. Pero antes tenemos una preguntita. Dice Javier Poblete: para evitar la diabetes, ¿es bueno mantener un ayuno intermitente de 16 horas por 8 horas? ¿Qué opina usted, profesor? Interesante la pregunta, ¿no? Recordemos que en el ayuno, o mejor dicho, cuando no consumimos alimentos por largos espacios, el cuerpo ya tiende no solamente a metabolizar mejor, sino tiende a regenerarse, ¿no? Y en este modo podemos ayudar a nuestro cuerpo, básicamente. Ahora, si es una persona que tiene buenos estilos de vida saludable, y si es una persona que realmente tiene un adecuado control, sí sería recomendable el ayuno intermitente. Sí, que ya no padece de la enfermedad. Así es, correcto, ¿no? Pero si estamos hablando de una persona que recién está iniciando, que recién le han diagnosticado el tema de la diabetes, no sería recomendable, porque si no se irá al otro extremo, ¿no? Las glicemias, esos picos de glicemia también pueden afectar grandemente. O sea, en un inicio no sería recomendable, pero ya cuando este paciente o esta persona ya está muy educada, podríamos hablar de ayuno intermitente, ¿no? Yeah. Bueno, entonces retomando, vamos a ver algunos tipos de alimentos con menor índice glicémico, ¿no? Por ejemplo, tenemos lo que es las frutas, ¿no? Todo lo que son los cereales integrales, por ejemplo, el pan integral, el arroz integral, o sea, todos los productos en realidad integrales y que no sean ultra procesados que encontramos en los supermercados van a ser buenos para la persona, ¿no? En este caso, para las personas que sufren de diabetes, para no tener una hiperglicemia. También, por ejemplo, tenemos lo que es la manzana, ¿no? Lo que es verduras. En general, tratar de evitar las gaseosas, tratar de evitar las galletas, las harinas refinadas, ¿no? Las tortas. Hay muchas opciones hoy en día para las personas diabéticas, ¿no? Por ejemplo, hay bastantes locales que son fitness, que ofrecen, por ejemplo, tortas veganas, con stevia, sin harina. Entonces hay muchas opciones, ¿no? Para poder llevar un estilo de vida saludable. ¿Cómo podemos mejorar la condición de una persona con diabetes tipo 2? A través de actividad física, a través de una buena alimentación, ¿no? La diabetes tipo 2 tiene, bueno, en el estudio que he realizado, tiene, en algunos casos, en la mayoría, son reversibles, ¿no? Porque cambian de hábitos alimenticios, ¿ya? También la diabetes se produce por temas hereditarios, ¿no? O sea, ya es algo genético. Y si que tú no te cuidas, obviamente vas a agravar y te vas a enfermar de diabetes. Por eso todo esto es una cadena. En realidad es como lo que conversamos con el profesor en la clase, o sea, en la charla anterior, al tema de la diabetes, o sea, al tema del COVID, ¿no? O sea, el COVID, ¿a quién están atacando? A las personas con sistema inmunológico más bajo, con defensas bajos. Entonces, en este círculo entran las personas que están con sobrepeso, que están con diabetes, están con enfermedades crónicas. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? No solamente para cuidarnos y evitar la diabetes,
sino todas las enfermedades en general. Mantener un estilo de vida saludable, hacer actividad física 3 veces por semana como mínimo. Nuestro cuerpo está diseñado para poder hacer actividad física, entonces tratar de tal vez usar tanto el auto, de usar bicicletas, de tal vez las escaleras mecánicas, tratar de usar las escaleras normales, no estar tanto en el videojuego, en el celular, como antes, ¿a qué me refiero? De que antes se jugaba más fútbol, no a las escondidas, la vida era más sana, no había tantos alimentos procesados y era mejor, pues, ¿no? ¿Qué quería contar, profesor? Sí, justo lo que mencionabas, Carlos, en relación a los alimentos con bajo índice glicémico, ¿no? En la diabetes debemos tratar de priorizar los alimentos con bajo índice glicémico. ¿Y cuáles son? Como muy bien ha mencionado, son generalmente, en primer lugar, las frutas y verduras, tratar de priorizar frutas y verduras, en términos generales, por supuesto. Lo otro es incrementar el consumo de cereales integrales y productos integrales, ¿no? Entonces, esto muy genéricamente va a mejorar un poquito el tema de cómo manejar el tipo de la diabetes tipo 2, ¿no? Ojo, estamos hablando de diabetes tipo 2, en la cual es mucho más que necesario cambiar todo el esquema de alimentación en estos casos, ¿no? Entonces, hablemos un poquito por grupo de alimentos y empezamos con el tema de los lácteos, ¿no? Recordemos que los lácteos en general tienen un azúcar y ese azúcar se llama lactosa. Entonces, en el caso de las personas con diabetes, definitivamente no pueden consumir los lácteos con lactosa. Entonces, ahí lo adecuado sería el tema de los lácteos deslactosados, ¿no? La leche deslactosada, ¿ok? Que no tiene ese azúcar y que lógicamente va a ser, por un lado, más digerible para estas personas que tengan este problema, ¿no? de la diabetes, ¿no? Está de más decir que no pueden consumir azúcar, pero, sino que deben utilizar lo que se llaman los edulcorantes naturales, ¿no? Y el primer edulcorante natural que debe ser usado es, por supuesto, stevia, ¿no? Recordemos que la stevia es una hoja pequeña, ¿ok? Que lo puedo preparar igual que una infusión, ¿sí? Pero, por otro lado, recordemos que si no tengo de repente el espacio, el tiempo de poder hacerlo, lo puedo adquirir bajo la forma de un edulcorante natural, ¿no? Recordemos que hay que comprar lógicamente sitios de garantía, ¿no? Porque he visto muchos tipos de stevia que hay en el mercado y da mucho que desear, ¿no? En relación al tema de las marcas y todo ello. Entonces, tratemos de siempre comprar en sitios de garantía el stevia y mejor si es stevia orgánico, ¿no? Eso sí sería por lo menos más prudente. Ahora, por ejemplo, si hablamos de los lácteos, ahí el yogur más indicado sería un yogur que tenga no solamente bajo contenido de grasa, sino definitivamente nada de azúcar. Y ahí está un ejemplo, aparte es el yogur, el famoso yogur griego, ¿no? Que ahora ya viene endulzado con stevia, ¿no? Pero lo cual hace mucho más agradable, ¿no? Entonces, eso es en relación al tema de los lácteos, ¿no? Ahora, si bien es cierto que las carnes en general no tienen esa carga de azúcar, obviamente, básicamente las carnes nos dan proteínas, que sirve básicamente para la formación de masa muscular, en el esquema de una alimentación saludable sí sería más recomendable consumir lo que se llama estas carnes blancas, ¿no? No exagerar el tema de las carnes rojas, las vísceras, por su alto contenido de grasa, ¿no? Y ya, como ya muy bien he manifestado en varias ocasiones, el tema es que estas carnes deben ser preparadas a la plancha, al vapor, al horno, de repente a la parrilla lógicamente no la convencional, sino la parrilla eléctrica, por ejemplo, para evitar el tema de la fritura, ¿no? Porque recordemos que las frituras no solamente me dan un alto valor calórico, sino también que tienen estas famosas grasas trans, ¿no? que son sumamente perjudiciales, ¿no? Entonces, eso es a muy grandes rasgos el tema primero de los lácteos, el tema de las carnes, ¿no? De los cereales sí es importante que haya mucha educación alimentaria, ¿no? Definitivamente el tema de la avena es un alimento que he consumido muy ampliamente en las mañanas, entonces debemos tratar de que esta avena sea de preferencia la verdadera hojuela, en primer lugar. Debemos tratar que el arroz, que es ampliamente consumido, debería ser el arroz integral, ¿no? Y si bien es cierto que requiere más cocción, si bien es cierto que requiere un poquito más hasta un poquito más de masticación,
sí debemos tratar de educarnos en relación a ello, ¿no? Ahora, si bien es cierto que un pan, y esto es importante y quiero aclarar esto, que un pan integral y un pan convencional tienen la misma cantidad de carbohidratos, ¿ok? No porque sea pan integral yo lo voy a consumir a diestra y siniestra, ¿no? Ahí sí sería indicado en las mañanas que la persona solamente consuma un pan. Pero sí sería mejor si ese pan es integral. ¿Por qué? Porque recordemos que esta fibra que tiene este pan, en un verdadero pan integral, va a retrasar básicamente la absorción de este tipo de carbohidrato. Y eso es lo que se quiere, ¿no? Que los productos sean integrales, ¿para qué? Para que la absorción sea un poquito más lenta en el proceso, ¿no? Y eso va a ser va a ayudar mucho a la persona, y aparte que le va a dar más saciedad, ¿no? Recordemos, mientras más fibra tenga un alimento, mayor va a ser el tema de la saciedad que puede ocasionar el alimento, ¿no? Profesor, tenemos un par de preguntas interesantes. Primero la de Javier. La gente no entiende que el alcohol posee mucho azúcar. Eso más una mala alimentación igual a una futura diabetes, ¿es verdad? A ver, el alcohol tiene 7 calorías, ¿no? Tiene casi muy aproximadamente la cantidad de grasa, ¿no? Que tiene 9 calorías. Entonces, es demasiada la cantidad de calorías que nos proporciona el alcohol. Eso por un lado. Ahora, otro es que los efectos, ¿no? Nos puede llevar a un esquema de hipoglicemia, aparentemente, ¿ok? Y eso hace que las personas sientan esa necesidad de consumir alimentos. Entonces, definitivamente el alcohol no debe ser incluido para nadie, y mucho menos para una persona con diabetes, ¿no? Sí, lamentablemente el alcohol tiene muchos efectos negativos en términos generales, ¿no? Aquí otra pregunta, Edgar Riquelme. Buenos días, tengo un primo que es blanco, pero tiene el cuello de atrás, las axilas y las entrepiernas negras, oscuras. Lo tiene desde niño. ¿Él está propenso a la diabetes? Un signo clínico muy característico en las personas con diabetes y sobre todo con resistencia a la insulina es el tema de la acanthosis nigricans, ¿no? Que es justamente este proceso en el cual las personas tienen estas tonalidades más marruscas, ¿no? Sobre todo en ciertos órganos, como bien mencionas, a nivel del cuello, en la parte posterior del cuello, a nivel de las axilas y otras partes por ejemplo, las piernas, ¿no? Entonces, lamentablemente estos signos clínicos que van a indicar que esta persona tiene un gran riesgo de padecer diabetes por el tema de la resistencia a la insulina. Entonces, definitivamente, esta persona tiene que cambiar todos sus hábitos alimentarios, ¿no? Puedo deducir que de repente tiene algo de sobrepeso también. Entonces, definitivamente tiene que haber algunos cambios en los hábitos alimentarios de esta persona, ¿no? Bueno, esas son todas las preguntas. Chicos, los invito y los animamos a que hagan más preguntas. Aprovechen esta instancia que tenemos acá al profesor para poder resolverle sus dudas. Así que este es el momento. Y nada, el tema respecto del diabetes en tiempos de COVID es invitarles a reflexionar un momento, a mejorar su estilo de vida en todo aspecto, ya que aparte de la enfermedad tenemos este virus que está atacando y no discrimina género, y cuidarse, ¿no? Cuidarse en el tema de la alimentación, hacer actividad física, que es sumamente importante, como lo recalco siempre en mi video, ¿no? En mis transmisiones de entrenamiento. Siempre es bueno, si es que no puedes salir a la calle, hazlo en la casa, no hay excusa. 1 hora diaria sería suficiente, incluso yo a mi madre también le digo, ¿no? Y de cardio, 1 horita, entonces es algo de incentivar y motivar, ¿no? A tu hermano, a tu padre, a tu madre, y es bueno estar constantemente con una actividad física y cambiando el estilo de vida, ¿no? Tal vez en pequeñas cosas puedes mejorar en relación de repente si reducir un poco la ingesta de sal, ¿no? Tal vez el azúcar, controlarlo más. Aquí hay otra pregunta. Dice Diana Canal. En el caso de veganos, ¿qué cantidad de proteína se debe consumir diario? Y si al hacer vegano soy más propensa a tener diabetes. A ver, recordemos que el vegano es un estilo de vida, y dentro de este estilo de vida está el tema de la alimentación, ¿no? En la cual no se consume ningún producto de origen animal, ¿no? Absolutamente ningún producto de origen animal. Ahora, recordemos que en las carnes tenemos ciertas vitaminas que, por ejemplo, en las carnes rojas tenemos la vitamina B12 que no
que no se puede obtener de otras fuentes alimentarias, ¿no? Por un lado, para un vegano sí puede obtener las proteínas siempre y cuando tenga una adecuada combinación, ¿no? Estamos hablando de combinar adecuadamente los cereales con las leguminosas, eso por un lado, y puede obtener una cantidad de proteínas de muy similar valor nutricional, pero sí sería necesaria una suplementación con el complejo B, o específicamente algunas vitaminas del complejo B, porque no está consumiendo estos productos que son ricos justamente específicamente en algunas vitaminas del complejo B. Entonces sí sería más que necesaria una suplementación en este caso, ¿no? Entonces recordemos que la alimentación debe ser variada en diversos grupos, pero en los veganos lógicamente no hay el consumo de justamente estos alimentos de origen animal, ¿no? Ya tenemos dos preguntas más. Julio de la Cruz dice, ¿recomiendan algún suplemento alimenticio para los diabéticos aparte de su tratamiento médico? Creo que es algo individual, ¿no? De cada caso, o sea, no podemos recomendar algo abiertamente porque, o sea, de repente alguien que no sabe qué tipo de tratamiento, qué tipo de diabetes tiene, dice, Carlos y el profesor lo recomendaron. Entonces, como que eso es algo que no se puede hacer porque es algo que se debe evaluar, ¿no? Evaluar al paciente, qué tipo de diabetes tiene. Entonces, acorde a eso, se podría recomendar, pero no abiertamente. Sí, a ver, importante lo que mencionas, Carlos, y también debemos tratar de siempre cambiar el chip, ¿no? Primero es la alimentación adecuada, ¿no? Y si de repente hay algo en la cual podemos apoyar a esa persona por diferentes razones, entonces ahí recién podemos pensar en la suplementación, ¿no? O sea, no al revés. Primero es una alimentación adecuada, variada, diversa, y si por ahí necesitamos de repente mejorar algunas cosas en el paciente o la persona, sí recién la suplementación, ¿no? Entonces, igual, ¿no? Es muy genérica la pregunta, pero definitivamente no optamos por una suplementación, salvo que el caso lo amerite, ¿no? Claro. Pablete Javier dice, ¿qué piensas de las dietas cetónicas? Esta implica sacar las frutas para llegar a cetosis. Recordemos que cuando ya nos vamos a dietas extremas, ¿no? Porque es un tipo de dieta extrema en la cual no hay casi o hay muy poco el consumo de carbohidratos. Recuerda que el ser humano requiere carbohidratos porque es nuestra fuente de energía, claro. ¿Ya? Llegar a dietas extremas lógicamente también me perjudica metabólicamente, entonces no sugiero llegar a esos extremos de la dieta cetogénica porque requerimos esta energía, ¿no? Si bien es cierto que hay procesos metabólicos en el cual la energía lo puedo obtener de la grasa y todo ello, pero es llevar a mi cuerpo al límite, ¿no? Entonces no recomiendo, no sugiero el uso de estas dietas, ¿no? Y tampoco, bueno, según lo que me está diciendo y lo que pienso, no es necesario. O sea, si tú estás buscando tal vez tener un aspecto físico atlético, verte bien, no es necesario llegar a dietas extremas para hacerlo. Basta que hagas una dieta balanceada con un déficit calórico o hagas actividad física y provoques el déficit calórico y ser constante y tener un poco de paciencia y vas a ver los resultados. De esta manera no vas a tener ansiedad, no vas a tener el problema que ocurre con la mayoría de las personas que hacen dietas extremas, los atracones, y es una dieta que es llevadera, o sea, la puedes llevar durante toda tu vida, vas a mejorar tu salud, entonces tiene muchos beneficios. Entonces yo creo que hacer dietas extremas para lograr un objetivo y después vienen las consecuencias, ¿no? Que arrastran ese tipo de dietas, creo que no lo recomiendo, pues no está bien, no es salud. Es más, para acotar un poco también, o sea, siempre se habla de dietas de moda, ¿no? Dieta cetogénica, dieta detox, o sea, pero lo que debemos tener muy claro es que no solamente la elección debe ser variada, sino debemos tratar de educarnos en claro. qué alimentos debemos consumir, ¿no? Y lamentablemente, por lo menos en nuestro país, falta mucho de ello, ¿no? Siempre por nuestros hábitos alimentarios exageramos en el tema de carbohidratos, lo cual este exceso también va a llevar a ciertas consecuencias, eso por un lado, y de repente no consumimos los carbohidratos adecuados, ¿no? Y ahí estamos hablando de los carbohidratos más complejos o los carbohidratos más integrales. Entonces, definitivamente tenemos que optar. Ahora, otro aspecto importante es el tema de las frutas, ¿no? Hay muchos mitos, hay muchos aspectos ahí con el tema de las frutas, pero la persona sea diabética o no sea diabética, lo importante es que las frutas sean primeramente al natural, consumidos al natural, y
que tengan cáscara, ¿no? O sea, estamos hablando de tratar de consumir las frutas con cáscara, por ejemplo, la manzana, la pera, el melocotón. A veces cuando se consume la granadilla, nosotros inconscientemente esa parte blanquecina que recubre el producto de la granadilla también no lo comemos, ¿no? Entonces hay que tratar de consumir estos elementos que sí son sumamente importantes. Ahora, en una persona con diabetes definitivamente hay frutas que tenemos que restringir, no porque la fruta sea mala, al contrario, sino porque de repente puede tener un exceso de azúcares, ¿no? Y hay frutas muy dulces que por ahí se debe restringir el consumo. Por ejemplo, el plátano es un ejemplo clásico, ¿no? El tema de repente la chirimoya o también guanábana, si quiere llamarlo así. Entonces son frutas que son muy dulces, que debo evitarlas, ¿no? Y también el tema de las uvas. Ahora, cuando ya la persona diabética está muy instruida, muy educada alimentariamente, entonces ya podemos optar por una media porción, media unidad de plátano, de repente un racimo muy pequeñito de uvas. Pero al inicio sí hay que tener mucha educación y mucha constancia en relación al tema del consumo alimentario, ¿no? Entonces definitivamente el consumo de frutas de preferencia se habla a media mañana y a media tarde, ¿no? Fuera de las comidas, ¿no? Fuera del desayuno, fuera del almuerzo y fuera de la cena, ¿no? Entonces sí es acorde y sí es adecuado consumir las frutas, pero justamente recordemos que la fruta tiene que ser con cáscara. Debemos preferir y sugerir siempre a estas personas consumir las frutas con cáscara, que sería más beneficioso inclusive para todos, ¿no? Hay una pregunta de Sassy Rodríguez. ¿Qué tal real es que la ingesta de aspirinas hacen daño a los diabéticos? A ver, no hay muchos estudios e investigaciones en relación del tema de la aspirina. La aspirina, recordemos que al contrario, tiene algunos beneficios, pero no tendría mucha relación con el tema de la diabetes. No habría mucha relación, ¿no? Ojo que automedicarse, eso sí, definitivamente no es lo indicado ni lo adecuado, ¿no? Dice Gerson Torres. Hola Carlos, ¿cómo se puede saber si la persona está con diabetes en el cuerpo? Hay varios signos clínicos. Por ejemplo, hay varios aspectos en los cuales me puedo yo indicar si tengo o no tengo diabetes. La primera es que tengo mucha sed, ¿no? Eso se llama polidixia. Tengo mucha hambre, mucho apetito, ¿no? en el proceso. Eso se llama polifagia. Y voy constantemente al baño a misionar, ¿no? Y eso se llama poliuria, ¿no? Entonces, también otra característica de la persona con diabetes es que tiene baja de peso, en gran medida, ¿ya? Pero si nosotros tenemos estos signos, estos síntomas, sí tenemos que hacernos un tema de una glicemia en ayunas, ¿no? Lo cual me va a indicar si realmente tengo o no tengo tema de la diabetes. Entonces, necesariamente, para diagnosticar la diabetes sí tengo que hacerme un análisis de laboratorio, no es, de repente yo tengo mucha hambre, mucha sed, muchas ganas de miccionar. Básicamente es un indicativo de lo cual hay algo que no está funcionando bien, ¿no? Pero sí, definitivamente habría que hacer un análisis de glucosa en ayunas. Ya. Dice Olete Javier, dice que uno debe tomar 2 litros de agua al día, pero si hago ejercicio debo tomar más de 2 litros. Sí, las necesidades hídricas están básicamente en función del peso. Por ejemplo, 30-35 mililitros es por kilogramo de peso. Si yo peso 60 kilogramos, yo necesito 1 litro 800. Pero si yo peso 100 kilogramos, yo requiero mucho más, inclusive 3 litros, ¿no? En el caso, recordemos que las personas fisiculturistas tienen un gran desarrollo de masa muscular y por lo tanto tienen un gran peso, ¿no? Entonces, la necesidad hídrica siempre multiplica 30 por tu peso, ¿ok? Y te vas a dar, por ejemplo, una persona de 100 kilos, como ya he mencionado, necesita 3 litros, ¿no? Ahora, esos 3 litros deben ser distribuidos en el transcurso del día, no es que yo me lo tome de golpe, por supuesto, ¿no? Pero las necesidades hídricas van en función de sobre todo, una forma práctica es hacer a través del peso, ¿no? También influye dependiendo del tipo de actividad, ¿no? Por ejemplo, un maratonista no tiene la misma ingesta hídrica que una persona normal, o sea, dependiendo de tu tipo de actividad, ¿no? Influye bastante, ¿no? El tema deportivo. Sí, recordemos que
el mismo hecho del acto deportivo hace que la persona se deshidrate y necesariamente sí, las necesidades hídricas se incrementan aún más, ¿no? Dependiendo de los tipos de actividad. Entonces ahí sí sería muy importante el tema no solamente del agua, sino también de otras frutas que tengan gran contenido de agua, ¿no? Entonces, por ejemplo, la sandía, por ejemplo, ¿no? Es un clásico ejemplo. En sí, las frutas tienen entre 80 y 90% de agua. Okay. Entonces, tratar de consumir las frutas que sean más, que se noten que básicamente tienen una gran cantidad de... Por ejemplo, líquido. la sandía, ¿no? Así es. Ya, entonces es sí importante recomendar, sobre todo en el caso de estos aspectos deportivos, ¿no? Ya, a ver, acá hay otra pregunta. Dice Edgar Riquelme respecto a su primo. ¿Qué puede hacer mi primo? Él mide 1,70 y pesa 83 kilos. Justo lo incentivé ir al gimnasio en marzo, pero nos agarró cuarentena. Es medio gordito. ¿Tendría que ir a un endocrinólogo? O sea, dependiendo, pues si tiene algún tipo de enfermedad, sí, por eso no se le puede planificar una dieta normal. O sea, tendría que llevar un tratamiento. Pero si es que no tiene ningún tipo de enfermedad, basta que haga actividad física en su casa y que tenga una alimentación balanceada. Vamos a comentar un poco, a recordar sobre la charla anterior que hicimos con el profesor sobre cómo sería un plato ideal, ¿no? Para mantener nuestra salud y poder evitar enfermarnos. Si no me equivoco, ¿cómo era el tema, profesor? El 70% creo que de Sí, a ver, recordemos que tenemos el esquema MyPlay. Para otra ocasión vamos a traer algunos alimentos, Sí. algunas cosas, lo vamos a hacer lógicamente más material educativo que ahorita no tenemos a la mano, pero bueno. Recordemos que tenemos el plato, ¿ok? O sea, el esquema mi plato. La mitad del plato debe ser frutas o verduras, ¿no? En el caso, por ejemplo, del almuerzo, tendría que ser la mitad del plato una ensalada de verduras, ¿no? Recordemos que estas ensaladas de verduras de preferencia deben ser crudas o al vapor, ¿no? Entonces no demasiado sancochadas para que no haya una pérdida de vitaminas. Eso es en el primer caso. El otro aspecto es que la cuarta parte del plato debe ser un alimento de origen animal, lo que se llama proteínas, ¿no? Y de preferencia carnes blancas y de preferencia no fritas. Y la otra cuarta parte del plato debe ser un cereal o un tubérculo, ¿no? Como siempre digo, o es el arroz o es la papa, pero no son las dos cosas juntas a la vez, ¿no? Y ahí ese básicamente es el esquema dietético, ¿no? Aparentemente una persona, si yo me pongo en los zapatos de una persona, yo diría, bueno, si yo tengo la mitad del plato verduras, la cuarta parte del plato una porción es una unidad normal de carne, y la cuarta parte del plato de arroz, aparentemente yo puedo decir, uy, pero realmente voy a tener más apetito, más hambre, o no me va a satisfacer. Claro. Al inicio es cierto, ¿no? ¿Por qué? Porque el cuerpo se está educando, ¿no? Pero conforme pasan los días y ya hay una educación alimentaria nutricional, hay adecuados hábitos alimentarios, el cuerpo se adecua. Recordemos que nuestro organismo se adecua a muchos de estos aspectos. Entonces, ya esa sensación de tener mucho apetito, lógicamente se va a ir mejorando con el tiempo, pero requiere mucha educación alimentaria nutricional. Entonces, sí podemos llegar a tener este plato. Ahora, ojo, generalmente nuestra población es muy sedentaria, no tenemos mucha actividad física y es necesario este plato. Ahora, si yo tengo una intensa actividad física, sí te puedo incrementar las cantidades, sobre todo de proteínas y otros alimentos, pero eso va acorde a la actividad física que yo tengo. Entonces, el esquema que yo estoy dando es básicamente para una persona estándar que no tiene mucha actividad física, ¿no? Por lo menos que generalmente nosotros somos muy sedentarios, y sobre todo para una persona que tiene diabetes, ¿no? Educar mucho el tema de este plato, ¿no? Que vamos a traer el esquema la siguiente sesión, ¿no? Para poder ir conversando, ¿no? Acá hay una pregunta que dice Manuel Itaya. Saludos, ¿con qué frecuencia hacer ejercicio desde los 40? Y si es posible aumentar masa corporal, gracias. Manuel, sí, bueno, es posible ganar masa muscular. Obviamente va a costarte un poco más porque los hombres en general después de los 30, 40 años comienza la disminución de nuestro nivel de testosterona, ¿no? Natural. Pero en el respecto, el tema de la actividad física, mínimo 3 veces por semana, si puede 6 veces por semana, ¿no? De lunes a sábado hacer actividad física
Puedes combinar según lo que te guste, lo que te recomiendo yo, lo que hago, he hecho durante 10 años, el tema del gimnasio, ¿no? También puedes complementarlo con alguna actividad deportiva como fútbol, básquetbol, béisbol, atletismo, algo que te guste. Y en el tema de alimentación se puede hacer una dieta para ganar masa muscular y lo puedes complementar para que te ayude con suplementos, ¿no? Incluso un prehormonal. Un prehormonal, que es un suplemento complementario, te va a ayudar a elevar tus niveles de testosterona de forma natural, ¿ya? Que te va a caer súper bien. Sí, quería contar un poquito más. Sí, importante lo que ha dicho Carlos. Recordemos que después de los 40, sea hombres o mujeres, pero más en hombres, hay una pérdida natural de la masa muscular. Y eso lo podemos frenar o detener mediante la actividad física. Y acá, pues lógicamente, Carlos es el experto. Y recordemos que la misma Organización Mundial de Salud siempre nos dice que nosotros debemos hacer todos los días 30 minutos de actividad física, ¿no? Y debemos tratarnos de darnos un espacio. A veces tenemos 24 horas al día y a veces nos aglomeramos de tantas cosas, claro. Pero sí tenemos por ahí siempre encontrar un espacio de 30 minutos. Dice acá Renato Rodríguez. Hola, llevo algunos años haciendo gimnasio. Tengo 40 años. A mi edad me afecta en algo los batidos de proteína y suplementos. Gracias, salud desde Madrid, España. Bueno, en realidad los batidos de suplemento como la proteína en polvo vendría siendo como comerte un filete de pechuga de pollo, ¿ya? La diferencia es que este suplemento se va a asimilar mucho más rápido, ¿ya? Porque ya está en polvo y al ingresar al cuerpo ya se transforma en aminoácidos, ya ocurre toda esa degradación. Si no tienen ningún tipo de enfermedad, de problemas, no habría algún motivo por lo cual te ocasionaría algún problema, no es un complemento. Si estás haciendo el gimnasio, que es una actividad física extracurricular, te vendría bien. Y como estás sobre ya 40 años, justamente lo que mencionó el profesor anteriormente, es la etapa donde nosotros, entre hombres y mujeres, comenzamos a perder masa muscular. Por eso un complemento como la proteína te vendría bien, ¿no? Pero siempre tenemos que tener en cuenta que lo primordial es la alimentación, no debemos descuidar esa parte, ¿no? Muchas personas piensan que tal vez más suplementos, menos comida, y no es así, es todo lo contrario. Primero aseguramos lo que es nuestra alimentación y posteriormente ya vendría siendo lo que es como complemento los suplementos. Así es, ¿no? Muy bien Carlos, excelente la respuesta. Recordemos que cuando nuestro cuerpo, nuestro organismo tiene un alimento natural y tiene un suplemento, lógicamente nuestras células están más ávidas del alimento natural. No estoy diciendo que no se sobra el suplemento, lo que estoy diciendo es que es más fisiológico, más metabólico consumir estos nutrientes de forma natural. Ahora, si yo tengo una actividad intensa, una actividad física intensa y de acuerdo a la evaluación lógicamente del nutricionista o del profesional adecuado, ya puedo pensar en una suplementación, ¿no? Si tú tienes una actividad intensa física, sí sería muy bueno ir a un nutricionista, ¿no? Sería lo recomendable y pues, lógicamente a partir de esta página también te podemos dar algunos tips ya de forma personalizada, ¿no? Ya, Edgar Riquelme me dice, perdón, ¿me pueden detallar eso de la resistencia a la insulina? ¿Eso le provoca las manchas negras de su cuerpo? ¿Te acuerdas que he mencionado? La Acanthosis nigricans es un signo clínico, nos indica el tema de la resistencia a la insulina, que en otras palabras nos está indicando claramente que ya hay problemas metabólicos. Y esos problemas metabólicos se traducen a través de algunos signos clínicos en la piel. Entonces, definitivamente, esa persona tiene que evaluarse, ¿no? Si tiene estas manchitas negras, sí debe haber una evaluación y es muy probable que ya tenga un problema metabólico, ¿no? Así que sí es más que urgente que se evalúe, ¿no? Hola, ¿qué tal, María Luz? Nos pregunta en general. Hola, Carlos, buenos días. Una pregunta, ¿por qué para un deportista intenso o corredor puede servirle si requiere mantener una buena cantidad de proteína? A ver, me imagino que tu respuesta sería de que si es que le puede servir una buena cantidad de proteína a un deportista de alto rendimiento, ¿no? Que es un corredor. Bueno, porque como tiene un mayor desgaste de lo normal, de las personas normales, su requerimiento es mayor. Ya como tiene una actividad extracurricular y de alta intensidad, o sea que se dedica, porque los corredores
me imagino que practican una, dos, cuantas horas al día para poder prepararse en campeonatos, ¿no? Todos los días se entrenan. Entonces obviamente su requerimiento es mayor, por ende sí tiene que estar con todos sus complementos, ¿no? Sí, a ver, justo esto trae acotación. De repente en la otra sesión hablamos un poquito más de nutrición y deporte, porque es un gran mundo, ¿ah? O sea, no es que sea el mismo esquema alimentario para un futbolista, para un fisiculturista, para un de repente un maratonista, es muy diferente el esquema alimentario, ¿no? Entonces, eso me trae a colación que de repente lo tratamos con mucha más calma la siguiente sesión, pero sí es importante este incremento de proteínas. Definitivamente el deportista debe incrementar no solamente el tema de las proteínas, sino también el tema de ciertos micronutrientes, ¿no? que van a inducir básicamente en esta mayor potencia muscular, ¿no? Eso lo vamos a hablar ampliamente en la siguiente sesión, ¿no? Y vamos a conversar de diferentes aspectos en relación al tema de la alimentación por cada tipo de deportista, ¿no? Estamos hablando de deportistas calificados, por supuesto, ¿no? Bueno chicos, si tienen alguna pregunta más, aprovechen nada para mencionarla respecto a la enfermedad de diabetes, ¿no? Si tienen algún familiar, algún conocido, primo, aprovechen para comentar sus dudas para poder orientarlo respecto a la alimentación, ¿no? Y en cuanto a actividad física también. Dietas altas en proteínas y en cálculos renales, ¿cómo evitarlos? O sea, me imagino las dietas que son altas en proteínas en personas con cálculos renales, ¿no? ¿Cómo evitarlo? Bueno, cuando tenemos problemas renales en general hay que evitar tres cosas, ¿no? El exceso de las proteínas, sobre todo proteínas fuentes de carnes rojas y vísceras, eso es lo primero. Segundo, debemos evitar el exceso de sal o el exceso de sodio, ¿ok? Y lamentablemente nosotros por una cuestión de hábitos de alimentario consumimos muchos sazonadores, ¿no? Sazonadores artificiales. Y lo otro es un poquito manejar el tema de las necesidades hídricas, ¿no? Si los problemas renales se están iniciando, bueno, ahí se puede manejar adecuadamente, pero si ya hay problemas renales más avanzados, hay ciertas restricciones hídricas en la persona, ¿no? Sobre todo relacionadas más con el tema del sodio o la sal, ¿no? Ahora, si estamos hablando de un cálculo, una litiasis o un cálculo, también tiene que ver el tema del calcio, ¿no? Recordemos que a altas ingestas de calcio me pueden afectar enormemente en el tema de una litiasis, ¿no? Así que importante tratar de manejar esta dieta en estas personas con cálculos renales, ¿no? Bueno chicos, en los comentarios dejé la página de Facebook del profesor para que lo puedan seguir. Ahí él comparte constantemente cursos, información para que ustedes lo puedan seguir, ¿no? Ahí está su página de Facebook, también lo pueden seguir en Instagram como Ernesto Guapaya Nutricionista. Ok chicos, para que tal vez le quieran hacer una consulta, el profesor es bien amable, tiene paciencia, te enseña y le gusta compartir sus conocimientos. Así que, ¿algo más que acotar, profesor? Sí, ya para ir finalizando, primero, cuando hablamos para finalizar el tema de la diabetes, recordemos que realmente la alimentación más acorde justamente obedece a esta alimentación balanceada que le mencionó en mi plato, ¿no? La mitad siempre debe ser frutas y verduras, la cuarta parte proteína o un alimento de origen animal y la cuarta parte carbohidratos, de la preferencia de carbohidratos complejos, ¿no? Por ahí arroz integral y otros alimentos, ¿no? Eso por un lado. Por otro recordemos que si tenemos una persona diabética en casa, nuestra alimentación ya varía enormemente. Entonces debemos tratar de realmente tengamos diabetes o no tengamos diabetes, sí tenemos que cambiar definitivamente nuestros hábitos alimentarios, ¿no? El primer paso de cambiar los hábitos alimentarios es poco a poco dejar de consumir muchos productos ultraprocesados. Estamos hablando del azúcar, por ejemplo, las gaseosas, etcétera, etcétera. Poco a poco ir dejando los alimentos ricos en grasas saturadas, ¿no? Carnes rojas, vísceras, frituras. Si nosotros comenzamos a educarnos y ir incrementando a la vez en este proceso la cantidad o el incremento de frutas y verduras, nosotros mismos nos vamos a sentir por lo menos mejor. El mismo cuerpo, ustedes mismos se van a dar cuenta que van a ir mejorando en muchas de sus acciones y en muchos de sus aspectos, ¿no? Pero lógicamente eso requiere de mucha disposición de cada uno de nosotros para poder cambiar los hábitos alimentarios, ¿no?
Y bueno, si no hay más preguntas, bueno, de repente agradecerle, por supuesto, estar aquí con nosotros, siempre en este espacio, que ya espero que se haga más, digamos, más constante, ¿no? Ya saben que el siguiente tema vamos a hablar un poquito de la alimentación específicamente en deportistas calificados, ¿no? Bueno chicos, nada, agradecer profesor, gracias por venir nuevamente a compartir su conocimiento, ¿no? A enseñarle a las personas sobre un tema muy importante, que es una enfermedad que bueno, está a nivel mundial, ¿no? Que la diabetes, ¿no? Tal vez es una enfermedad muchas veces silenciosa, que no se dan cuenta y que ataca y a veces es demasiado tarde para poder revertirla. Por eso aconsejarles que hagan actividad física no solamente por un objetivo, sino háganlo como un hábito, ¿no? Como un estilo de vida, así como lo adopté yo y como muchas personas también lo están adoptando hoy en día. No esperes a enfermarte para recién tomar conciencia y decir, necesitas hacer actividad física. O no esperes que un doctor te diga, si no haces actividad física, te vas a morir. Tienes tanto tiempo de vida. Entonces, hazlo. O sea, 1 hora al día de tus 24 horas no es nada para poder vivir, tener una buena calidad de vida durante el tiempo. O también en muchos casos, ¿de qué te sirve tal vez tener mucho dinero si no lo vas a poder disfrutar porque no tienes una buena salud? Recuerda que cuando tienes enfermedades terminales, ni todo el dinero del mundo te va a poder salvar. Así que reflexionen y tomen conciencia, ¿no? Para poder vivir y disfrutar también de tus hijos, de tu madre, de tus amigos, de tu familia. Entonces, nutrición es salud, ¿ya? Podemos comer de todo, pero siempre y cuando sea de forma balanceada. Y si tienes algún tipo de enfermedad, restringite un poco. Y nada chicos, nos vemos para otra transmisión y bendiciones para todos.